Dios les bendiga, muy buenas noches, soy el pastor Hassen y con este tema de impulso hemos estado desarrollando una serie de temas para que puedan cambiar nuestra vida, para declarar que este 2025 será un muy buen año. Y el tema es cómo podemos permanecer fuertes aún cuando las cosas están mal, aún cuando tenemos oposición, aún cuando las cosas están difíciles, cómo nosotros podemos seguir estando bien. Y es que lo he dicho en esta serie, no me interesa solo que sobrevivas en este año, sino que las bendiciones de Dios puedan venir sobre tu vida, que Dios pueda manifestarse en tu economía, en tus sueños, en tus ideales, en tu ánimo, que Dios pueda abrir puertas a ti. Estamos agarrándonos de una palabra que nos han dado, que este es el año del nuevo fruto, este es el año donde Dios va a renovar nuestro ánimo, donde Dios va a agarrar y levantar nuestras fuerzas. Así que el tema tiene que ver con eso en este día. La frase importante en esta noche es, o en este día, en el momento que tú lo estás viendo, es preparando sin importar lo que te hagan. Y oiga esto, hoy vamos a hablar de 6 beneficios que tenemos cuando nosotros permanecemos firmes en Dios, no importando lo que la gente o no importando lo que las circunstancias puedan traer a nuestra vida. Y voy a hablar en este día de la número 1. Cuando nosotros permanecemos firmes en Dios, dice, tenemos una victoria sobre el miedo. Quisiera hoy quisiera profundizar, podría hablar 2 días, creo yo, cuando tocamos el tema del miedo. El miedo, ustedes saben que el miedo nos paraliza, el miedo nos enferma, el miedo nos hace retroceder, el miedo realmente destruye nuestra vida. Y tú te has podido dar cuenta que a través de la vida, si has pasado por alguna parte en tu vida donde has tenido miedo, me vas a dar la razón. El que el miedo nos paraliza, el miedo nos enferma, el miedo realmente nos hace desaparecer de la vida. Y entonces, cada vez que nosotros permanecemos firmes en Dios, Dios nos va a dar la victoria en la comunidad, en el trabajo, en nuestras relaciones, sobre el miedo. La única manera, en otras palabras que te quiero dar en esta noche, es que la única manera de vencer el miedo es permanecer en el Señor, estar fuertes en Dios. Cuando nosotros entramos en miedo, dejamos de ir a la iglesia. Cuando entramos en miedo, dejamos de relacionarnos, dejamos de leer, nos paralizamos. Y es lo que el enemigo quiere. Pero yo te tengo el antídoto en esta noche, la respuesta en esta noche. Cuando tú estés sintiendo miedo, permanece en el Señor y el Señor te va a dar la victoria. La única manera de tener la victoria para el miedo se llama seguir fuertes y permanecer en el Señor. Entonces, vea 3 conceptos que te voy a dar en este día. Si quieres, anótelos, pero pon mucha atención. Puede que si tú estás pasando por un miedo, lo que te voy a decir va a cambiar el rumbo de tu vida. Así que es muy importante que atiendas a lo que te voy a decir. Número 1. El miedo es solo un sentimiento y no puede durar. ¿Por qué lo digo? Porque entonces dice, tengo miedo y voy a tener ese miedo para siempre. Tengo miedo a manejar y voy a tener ese miedo para siempre. Tengo miedo a tener una relación y la voy a tener para siempre. Tengo miedo de ir a un nuevo trabajo y lo voy a tener para siempre. Y eso es la peor mentira que el enemigo ha puesto en tu vida. El miedo solo es un sentimiento, es temporal, que tú estás asustado, estás débil, vulnerable, etcétera, etcétera, y te está paralizando. Pero en Dios, nunca el miedo va a ser una característica duradera. Si hay miedo en tu vida y eres cristiano, será temporal, porque Dios te dará victoria. El miedo solo es un momento, solo es un sentimiento. Número 2, el miedo es incómodo, sí, pero no me va a matar, ¿verdad? Nosotros tenemos una mala frase que hoy en el nombre de Jesús te la quito de la boca, del pensamiento y del corazón, porque dice, me estoy muriendo de miedo, decimos, ¿verdad? Quita eso, no hagas esa confesión en tu vida, te lo recomiendo. Recuérdate que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Lo que nosotros hablamos, profetizamos para nuestra vida, atraemos para nuestra vida. Entonces, nunca digas estoy muriendo de miedo porque te vas a morir. Habla, el miedo es transitorio y nadie se va a morir de miedo.
Es una mala palabra, una mala costumbre, un mal entendimiento, una mentira que nosotros regularmente tenemos. Entonces, es diferente decir tengo miedo a me estoy muriendo de miedo. Pero te lo vuelvo a recordar, es incómodo, es horrible, nadie quiere tener temor, nadie quiere tener miedo, pero el miedo no te va a matar. Es más, me voy a profundizar, 2 minutos voy a profundizar en esto. Hay muchas cosas en la vida de las cuales el mismo Dios nos manda hacer que nos dan miedo, pero son temporales y que las hacemos aún con miedo. Los grandes líderes de motivación, incluyendo a John Maxwell, ellos dicen, haz las cosas aún con miedo. O sea, el hecho de tener miedo no es que no hagas las cosas. Estoy diciendo, el miedo no te va a matar. Y bueno, te voy a poner otro ejemplo vago, si tú quieres. Cuando alguien se sube a un juego de esos roller coaster o algo que es muy fuerte, me ha pasado a mí. Al principio, la primera vez me subí con miedo, solo por estar con mi hija bebita, que los dos teníamos miedo. Nos tiramos, ¿verdad? Yo lo hice por amor a la bebita y la bebita lo hizo porque confió en mí. Y después de eso ya nadie nos para. Ahora nos subimos a todo esto. ¿Por qué? Porque no nos va a matar el miedo. Es más, yo me imagino que David tuvo miedo cuando peleó contra Goliat. Pero de ahí es que lo mató un montón de gigantes. Hay que enfrentar el miedo, pero el miedo es incómodo, pero no me va a matar. Número 3, el miedo crece, dice, cuando yo cedo. Dice, pero disminuye cuando yo lo enfrento. Hay 2 maneras. El miedo crece cuando tú le das el espacio de tu mente, el espacio de tu corazón. Y el miedo disminuye cuando tú lo enfrentes. Estás bajo una presión muy alta de trabajo, estás bajo una presión muy alta de economía, estás bajo una presión muy alta con tus hijos. Entonces lo que tú tienes que hacer es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, sino es que Cristo vive en mí. Y aquí tengo otro verso importantísimo que está en el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 29. Y ahora lo que dice, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Aquí los apóstoles están diciendo, Señor, tenemos miedo a predicar porque nos van a volar la cabeza. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar tu mensaje, pero por favor, Señor, sin miedo. Así que tenemos que entender esto de agarrar versículos y no hay otra manera de moverte hacia los miedos a que los enfrentes. No tú solo, sino que con la ayuda de Dios el miedo responde, repito, a la acción. Escucha lo que te voy a decir. El miedo no responde a una razón. El miedo responde a una acción. Si tú no estás dispuesto a mojar tus pies como lo hizo Moisés en el Jordán, nunca el mar se va a partir. Dios le dio la orden a Moisés. Moisés ha de haber estado no con miedo, aterrorizado. Venía todo Egipto tras de él. Él tenía más de 800,000 personas a su cargo llorando y gritando y el mar del otro lado. Y Dios le dijo, párate, mójate los pies, párate en el Jordán. Y sin él saber lo que iba a suceder, el Señor abrió el Jordán. Ningún Jordán en tu vida se va a abrir a menos de que tú entres a la acción. A decirle, Señor, en fe voy a hacer esto. Padre, tengo miedo, pero yo te creo más a ti que al miedo. Si tú no colocas esa ecuación, esa manera de ver la vida en ti, nunca vas a superar los miedos de tu vida. Nunca vas a alcanzar lo que Dios quiere alcanzar en tu vida. Número 2, permanece firme cuando Dios construye, porque Dios construye mi fe y mi carácter. A través de los miedos Dios construye nuestra fe, Dios construye nuestro carácter, porque cuando estamos bajo presión, bajo cosas que nos desafían, es cuando crecemos. La fe es un músculo. Si nosotros no lo activamos, entonces nunca vamos a tener fe. Si tú no tienes fe para nada, no haces nada que tenga que exaltar la fe en ti, entonces tú eres un mediocre y tú nunca vas a poder alcanzar el nivel de milagros y tú nunca vas a ver Jordanes abrirse porque ni siquiera sales al desierto. Así que la única manera que desarrollamos un músculo es poniéndolo bajo tensión, bajo fuerza, y así es la vida cristiana. En 2 Timoteo capítulo 1 y verso 8 dice, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso, dice por él, con las fuerzas que Dios te da,
prepárate para sufrir conmigo a la causa de la buena noticia. El Señor dice, tenemos que crecer en sabiduría, tenemos que crecer en carácter, tenemos que crecer en confianza, tenemos que crecer en fe, pero eso es a través de hacer desafíos que la vida y que Dios quiere que nosotros tengamos. Punto número 3. Le da a Dios la oportunidad de hacer un milagro. Cuando nosotros estamos en medio de pruebas, en medio de tormentas, en medio de situaciones difíciles, no nos queda otra más que confiar en Dios y decirle, Señor, yo creo que en ti haremos proezas. Yo creo que tú tienes el poder, Padre Celestial, para sanar a mi mamá, para sanar a mi papá. Tú tienes el poder para sacar a mis hijos del problema que hoy están viviendo. Tú tienes el poder, Señor, para sanar mi economía, para sanar mi interior, etcétera, etcétera, etcétera. Dice acá la palabra en Daniel, capítulo 6 y versos del 19 al 23. Dice, muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y dice, y fue deprisa al foso de los leones. Vas a entender la historia. Cuando llegó allí, gritó con angustia y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de ti, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó a que sacasen a Daniel del foso de los leones. Dice, no tenía pero ni siquiera un rasguño, porque había confiado en Dios. Qué palabra tan fuerte la que el Señor está poniendo en esta noche para ti y para mí. Qué milagro. La historia rápidamente, Daniel fue echado al foso de los leones porque no se arrodilló ante el Dios de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor amaba a Daniel, pero no podía quitar el edicto que él ya había dado. Así que lo tuvieron que meter al foso de los leones y aquí viene la respuesta. El rey al otro día se levanta muy temprano, pero el rey creía en el Dios de Daniel, porque si no, ¿por qué fue temprano a decirle, Daniel, estás vivo? Le fue a decir, tu Dios te oyó. Imagínense la fe, el mismo Nabucodonosor tenía fe. Y Daniel, en medio de una prueba, yo no sé, ¿qué dirías tú si en esta noche nos metieran a un foso de los leones? ¿Tendríamos temor? Claro. ¿Y cómo lo podríamos vencer? ¿Cómo podría Dios hacer un milagro librando su vida de esto? Y Daniel le dice, ¿sabes qué? Dios me libró. Pero me encanta, porque él dice, porque yo soy fiel. Dice, porque le sirves tan fielmente. Dios te rescató de los leones. Lo reconoció Nabucodonosor y Daniel lo dijo, fui hallado justo. Fui declarado, dice acá, inocente ante Dios y no he hecho nada malo. O sea, Dios premia nuestra fidelidad, Dios premia nuestra integridad, Dios premia nuestro servicio, Dios premia esto y mandó al ángel a que cerrara la boca de los leones y sin duda alguna Daniel hasta pudo dormir. Y al otro día fue un gran testimonio que ahora está en la Biblia y para los reyes en esta época. No tenía ningún rasguño, me gusta esto. No importa que quizá no sea el foso de los leones, pero estás pasando por una prueba tan difícil, Dios va a mandar a sus ángeles cerca de ti a que te guarden, a que te cuiden. Dios te va a poner en el hueco de tu mano y después de eso tú serás un Daniel. Tú confiarás en que Dios te puede librar de la muerte. Dios te puede librar de la angustia. Dios te puede librar de cualquier cosa. Cuando permaneces fiel en el Señor, te quiero decir en esta noche, ¿sabes qué? Dios lo aprovecha para amarte y para hacer ese milagro que tú necesitas hoy o que estás necesitando. Nunca verás milagros hasta que des un paso afuera de tu comodidad, hasta que saltes de esa barca, hasta que trates de caminar por el agua. Nunca vas a saber el poder que tiene Dios para guardarnos. Número 4, motiva a otros creyentes a permanecer firme. Cuando tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, una mujer que pertenece, que sigue en el Señor, Dios trae personas al ver tu testimonio. Filipenses 1:14 dice Pablo, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, dice, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Si tú permaneces firme, habrá algo lindo. Mucha gente querrá seguir al Señor por tu testimonio. Es tan importante que podamos seguir firmes. Punto número 5. Es un poderoso ejemplo para los que no creen en el Señor.
Hechos 4:13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras, pero también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Cuando nosotros vivimos una vida que leemos la Biblia, vamos a la iglesia, somos fieles, somos personas íntegras, ¿sabes qué? Es increíble el poder que tiene para que la gente vea lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Termino con esto. La verdad es que soy un apasionado del Evangelio y desde niño yo sueño con ir al cielo. Mi mayor anhelo en esta tierra es saber que un día voy a estar frente a frente con Jesús. Y lo que hago hoy de grabar este video, lo que hago de ser pastor o de tratar de ser el mejor de los padres del mundo, esposo, etcétera, lo hago porque sé que hay una recompensa eterna. O sea, no basta solo con lo que está en esta tierra, no me importa, sino que lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros permanecemos firmes en Dios, somos recompensados con la vida eterna y Jesús lo prometió. Tu miedo puede durar 10 segundos, pero ¿sabes qué? Tu miedo puede durar 2 días, pero nosotros vamos a estar felices por la eternidad con Dios. La prueba puede durar 5 o 10 años, sí, pero a mí me espera una eternidad con Dios. Y cuando yo pienso en eso, digo, vale la pena resistir, vale la pena agarrarme de Dios, vale la pena confiar en Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5 y verso 11, dice Jesús, dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente se burle de ustedes y los persiga y mienta acerca de ustedes y diga toda cosa de cosas malas. Dice, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Aunque la gente se burle de nosotros, aunque la gente nos intimide por ser cristianos, nosotros debemos de creer al Señor. La Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No sé qué temor estás pasando en esta noche, no sé qué angustia. No puede ser mayor ni la que pasó Daniel, ni la que pasó nadie en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y como mandó a sus ángeles con Daniel, yo los envío hoy a tu casa. Envío ángeles a tu trabajo. Envío ángeles a tu colegio, al high school, donde tú quieras que estés. Que la promesa de Dios es que nos va a guardar. Dios es fiel y Él no es mentiroso. Y nos ama de una gran manera. Si te pudiera yo contar testimonios de cómo Dios últimamente me ha guardado, ha mandado a sus ángeles a que me cuiden. Siento la presencia de los ángeles en mi vida. Dios me ha guardado y eso lo envío para ti. Es el mismo Dios. Te bendigo en esta noche. Voy a hacer una corta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y voy a orar. Señor Jesús, la familia que está escuchando esta predicación, yo la bendigo. Que tu poder, Señor, llegue en este momento a esa sala, a ese dormitorio, a ese automóvil donde estén, Señor, y que los atrape. Que los atrape tu unción, tu presencia, tu paz. Que les dé esperanza, Señor, y en el nombre de Jesús quito todo temor. Y te pido, Señor, que les dé la fuerza para estar firmes en el Evangelio, para estar agarrados de ti y saber, Señor, que tenemos la bendición eterna en ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Soy el pastor Hassen Arana.